Transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32 de este día de hoy, martes 29 de septiembre. Gracias por estarnos acompañando en esta jornada aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para el programa del día de hoy. Gusto que nos esté acompañando en esta mañana donde, bueno, pues otra vez el dólar vuelve a presionar hacia el alza, probablemente en un reflejo de refugio, luego de los movimientos pues medios caóticos que tuvimos en la jornada previa de Asia y el mal arranque de la sesión europea que poco a poco, hay que decir, se ha ido mejorando en esta mañana. El día de hoy las acciones allá en Asia tuvieron un pues terrible día después o siguiendo al mal cierre del día de ayer del Dow Jones, que prácticamente llegó a perder el 2% el día de ayer, casi llegó a ese 2% de caída el día de ayer, y bueno, pues esto indujo todavía una mayor aversión al riesgo en la sesión asiática. El Nikkei 225 de Tokio, le cuento que perdió el día de hoy el 4.05% para cerrar este lunes en las 16.930 unidades, así que con esto toca mínimos de más de 8 meses, debido pues a la continua pues nerviosismo que hay, ¿no?, por la ralentización de la economía de China, el posible impacto en la economía mundial, en fin. Esta es la peor caída para lo que es Japón, para lo que es el Nikkei, desde el 16 de enero no se veía un nivel así de malo, y es la caída más grande por día también, me parece. Así que bueno, pues ahí tiene usted el cierre en las 930 unidades que tuvimos el día de hoy, por debajo del nivel de los 17,000. Y bueno, pues por aquí hay quien opina que la bolsa de Tokio podría seguir siendo volátil con tendencia bajista durante algún tiempo, aunque podría encontrar algo de soporte cerca de los mínimos de este año, ubicados en las 16.592 unidades. El día de ayer probablemente usted escuchó mucho hablar de Glencore, si escucha Bloomberg o este tipo de medios que tienen que ver con nuestro mundo. Resulta ser que esta minera, bueno, pues el día de ayer perdió un 29% de su valor de las acciones, al grado que inclusive los directivos de Glencore llegaron a decir que si los precios seguían cayendo iban a sacar de la oferta pública las acciones de Glencore, es decir, iban a recomprar otra vez los títulos y decir, bueno, ¿sabes qué? Cotizamos de manera privada o vamos, nos comportamos como una compañía que no cotiza en bolsa. Algo como lo que hizo un poco Dell, ¿no?, cuando regresó su fundador a la dirección. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues la caída de los precios de los commodities están complicando la perspectiva de crédito de esta compañía, y se teme que las calificadoras de riesgo lo puedan poner en el territorio de bono basura pronto, ¿no?, en estos días, y esto podría provocar obviamente pues todavía más complicación, ¿no?, para la colocación de deuda de Glencore, que está tratando de hacer estrategias para reestructurar su deuda y que todavía no logra convencer a los accionistas. Para ponerle nada más en perspectiva, estábamos hablando de, por ejemplo, en Estados Unidos, Glencore estaba por ahí de los 300 y fracción dólares hace no más de un año, y actualmente está por debajo de los 60 dólares la acción, ¿no? O sea, realmente ha tenido una caída
pasmosa durante todo este año, de la mano de la caída de los commodities, ¿no? Y esto se está contagiando a otros activos, a otras acciones del sector minero sobre todo, la BHP, la Rio Tinto, por ejemplo, en Australia. Todas estas están viéndose bien castigadas en esta jornada, siguiendo, pues, de alguna manera, los movimientos que empezó a desatar Glencore el día de ayer. Sin embargo, en esta jornada parece que las cosas están menos graves, de mal ha pasado a mejor la sesión europea. Las acciones en Europa en este momento tienen ya pérdidas, la verdad es que bastante reducidas para lo que llegaron a tener al principio de la jornada. Estamos viendo un FTSE 100 de Inglaterra perdiendo nada más el 0.39%, está en las 5.935 unidades esta mañana. El DAX Industrial de Alemania baja el 0.1% para tocar las 9.476 en este rebote que ha tenido en esta mañana, y el CAC 40 de Francia ya inclusive está en territorio positivo, 0.07%, cotizando en las 4.359 unidades. En lo que fue la sesión australiana también estuvo mal. El Standard & Poor's asiático perdió el 3.6% y terminó en las 4.928 unidades. El crudo también está repuntando en esta mañana. El West Texas Intermediate sube el 1.08%. Estamos hablando de 44.91, mientras que el Brent del Mar del Norte 47.92 la cotización el día de hoy, es decir, una ganancia de 1.23% con respecto a las caídas del día de ayer, el cierre bajista del día de ayer. Oro y plata con pocos movimientos en esta mañana, prácticamente plano el oro en los 1.131,57 y la plata con una ligera ganancia del 0.34% que lo lleva a cotizar en esta mañana en los 14,63 la onza a la vista. En el tema del dólar index, pocos movimientos, ha seguido ahí oscilando alrededor del cero el día de hoy de movimiento. En este momento le toca estar 0.11% hacia arriba, ha estado rebotando de los mínimos de la jornada que llegaron a estar por ahí de la zona de los 95,70. Yo esperaba el día de hoy una caída más activa para lo que es el dólar. Sin embargo, podría haber dos versiones, ¿no? Podría ser que se está extendiendo la onda 3 del movimiento de onda C de la plana extendida que le vengo platicando desde hace varios días en el tema del dólar index, y que pues debería de estar bajando más allá de los 95,50, o puede ser que se esté formando la caída en forma de una diagonal terminal, lo cual pues a lo mejor nos queda como una diagonal, yo dudo mucho que corrida, como una plana, digo, yo dudo mucho que corrida, pero podría quedar como una planita, digamos, con la onda C relativamente corta, y ya a lo mejor no llega a esas zonas de 95 que más o menos a grosso modo andábamos calculando al principio de esta semana y desde la semana anterior. En el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, el peso mexicano rebota ligeramente, 0.04%, de todos modos sigue por arriba de los 17 pesos por dólar. El día de ayer rompió otra vez la barrera de los 17 y actualmente está en 17.08 para esta mañana. El peso colombiano se sigue debilitando 1.3% con respecto al cierre del día de ayer. Estamos hablando de 3.129 pesos colombianos por dólar. En el tema del peso chileno hay un ligero rebote hacia la alza también, poco más intenso que en el peso mexicano. Estamos hablando de 704.49 pesos chilenos por dólar el día de hoy, a pesar de la caída en los precios del cobre, ¿no? Que han estado también medio severones. En el tema de lo que es el peso argentino, estamos viendo también ligera debilidad, lo deslizan 0.05% a 9.41, lo cotiza la Kirchner el día de hoy al peso argentino en el cruce oficial, el blue ya ni se diga. En el tema del sol peruano se ponen al día con las caídas, 0.43% se desliza el sol peruano con respecto al dólar, el cruce sube a los 3.2265, mientras que al peso boliviano lo tengo sin cambios en 6.85. Al dólar yuan en esta mañana lo tengo hacia la baja 0.41%, es decir, una caída de 260 pips para esta jornada, para cotizar en los 6.3620. Así las cosas en este recorrido del mercado el día de hoy. Vámonos a un corte comercial y de regreso. Bueno, pues la confianza de los consumidores y las empresas de la eurozona mejora en septiembre a pesar de las perspectivas de una ralentización económica en China. Le voy a tener los detalles. Además, en el Reino Unido las ventas minoristas, muy buena noticia, según la CBI,
aumentan 49% desde el 24% de aumento que tenían en agosto. Y en Alemania el índice de precios al consumidor adelantado para septiembre baja 0.2% en el comparativo mensual. Todavía esta es una cifra preliminar, venía de un sin cambio, y queda sin cambios en el comparativo interanual. Le voy a también a tener más detalles. Además, la inflación en España también acelera su caída para el mes de septiembre. Todo esto y más en el próximo bloque de Punto 9, que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días, desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana, 9 de la mañana con 43 minutos. Y bueno, pues resulta ser que la confianza de los consumidores y las empresas de la eurozona mejoró en septiembre, a pesar de lo rudo que está el tema de China y a las advertencias de los banqueros centrales de que la desaceleración podría debilitar la modesta recuperación en la eurozona. El indicador de confianza económica de la Comisión Europea, que mide la confianza de las compañías y los consumidores, subió a 105.6 en septiembre desde el 104.1 de agosto, lo que es el nivel más alto desde mediados de este 2011, por arriba del promedio de 100 que ha registrado este indicador desde que empezó a compilarse este dato en 1990. Los economistas estaban esperando la semana pasada un dato de 104.1, así que bueno, pues subió más allá de esto, 105.6. Las cifras sugieren que las empresas se animaron más por las perspectivas en sus respectivos países, a pesar de la incertidumbre que se está viviendo en el extranjero. La mejora de la confianza fue más pronunciada en Italia, donde la economía empezó de nuevo a crecer ligeramente y la tasa de desempleo volvió a caer. El comercio y los vínculos directos de la eurozona con China dicen, relativamente modestos. Los economistas de la CIRI calculan que China representa apenas el 3% de las exportaciones de bienes de la eurozona frente al 8% que representan para Estados Unidos o al 18% que le suponen a Japón, aunque una fuerte ralentización de la economía de China sí probablemente minaría el crecimiento de las grandes economías con las que la eurozona tiene importantes relaciones comerciales, y ahí sí podría verse más afectada, dicen el día de hoy. Bueno, pues ahí tiene usted lo que pasó con este reporte en esta mañana del día de hoy. Y continuando con más, las ventas minoristas para septiembre en el Reino Unido fueron las más sólidas desde el mes de mayo, con las órdenes a proveedores tocando máximos multianuales de acuerdo a la información publicada según la última encuesta de la Confederación de la Industria Británica, la CBI. Esta encuesta de comercio de distribución mostró que el volumen de ventas aumentó un 49%, mejorando el aumento del 24% observado en agosto y haciendo el incremento más amplio desde que se hiciera ese 51% registrado en el pasado mes de mayo. Las ventas se esperan también se mantengan sólidas para el próximo mes, para alcanzar un nivel de 51 desde los 35 de la previa. Y continuando con más información, en Alemania los precios de consumo descendieron más de lo esperado en septiembre debido a la fuerte caída de los precios de la energía, dicen los datos adelantados publicados este martes por la agencia de Statis. El índice de precios de consumo provisional de septiembre descendió 0.2% con respecto al mes anterior y quedó sin cambios frente a septiembre del año anterior. Los economistas esperaban que el índice de precios al consumidor bajara un 0.1% mensual y no registrara cambios en la tasa interanual. En cuanto al índice de precios al consumidor armonizado, este bajó un 0.3% en el comparativo mensual y un 0.2% en el comparativo interanual, dijo de Statis. Se trata de la tasa de inflación anual más baja desde enero, cuando los precios ya habían descendido un 0.5% en el comparativo interanual. Los economistas estaban esperando un descenso del 0.2% mensual y del 0.1% interanual.
Y hablando de inflación, bueno, pues el primer dato sobre este tema, que era el de los precios de importación en Alemania, también bajó en el último trimestre, según el reporte publicado este martes por el Ministerio de Finanzas, que señaló que el índice de precios de importación alemán bajó a una cifra ajustada temporalmente de menos 1.5, hundiéndose más allá del menos 0.7 del trimestre anterior. El descenso quedó, por cierto, en línea con lo que el mercado estaba esperando. Y siguiendo con temas de inflación, la evolución de los precios de consumo aceleró su descenso en septiembre allá en España, en un contexto de caídas de precios eléctricos y de crudo. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, el índice de precios al consumidor provisional de España en septiembre mostró un descenso del 0.9% anual frente a un descenso del 0.4% en agosto, registrando así su mayor contracción desde febrero. En términos mensuales, los precios bajaron 0.3%. Y bueno, pues el día de mañana vamos a tener el dato de inflación general para la eurozona. Vamos a ver cómo nos va por ahí. Oiga, y por cierto, ¿se acuerda que le dije que me había salido de la libra? Bueno, el euro ya se había salido por su take profit natural, pero la libra, que le había bajado el take profit y que me había salido, le decía yo, porque estaba viendo que podría rebotar el eurodólar hacia arriba. Bueno, todavía la libra no ha rebotado fuerte, pero el eurodólar sí que anda rompiendo ahí línea de tendencia bajista y se anda igualando los máximos que había dejado por ahí, pues, en, digamos, la primera parte de la sesión europea, por ahí de los 1.1240, ya está más o menos por esos niveles en este momento, haciendo un reversal fuerte. Esto de la mano de la caída del dólar yen, que me parece que hace un efecto de decepción de ese posible banderín que le estaba hablando justo antes de que comenzara la conferencia en Bloomberg de Shinzo Abe, que por cierto, lo escuchaba usted es que antes de empezar el programa, para los que nos escuchan en YouTube, le puse un cachito de lo que estaba diciendo Shinzo Abe, y cómo hablaba, y decía yo, bueno, se quejan aquí en México de cómo habla el inglés Peña Nieto. Pues Shinzo Abe las canta mucho peor las rancheras, le sonaba eso, pero como maquinita así, como que marcan mucho las sílabas. Y es que me parece que no habla inglés, se aprendió como debería decir las cosas, en una pronunciación relativamente bastante decente, pero una entonación que daba miedo. Y al final, cuando vino la sesión de preguntas y respuestas, sí ocupó a una traductora para que le dijeran qué era lo que le estaban preguntando, y ocupó esa misma traductora para contestar. Así que pues simplemente estuvo haciendo la faramulla que hablaba en inglés, pero no habla el inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene usted, y estamos hablando del primer ministro de Japón. Pero bueno, en fin, continuando con más información, las ventas minoristas en España bajaron un 3.1% con respecto al pronóstico del 3.3% que se tenían. Esto pues es una caída más allá de lo esperado en agosto, según la información publicada por el INE. Las ventas minoristas descendieron, le digo, a un 3.1% ajustado a estacionalidad desde el 4% del mes anterior, que a su vez venía cayendo ligeramente desde el 4.1% de la previa, así que se están desacelerando el crecimiento en las ventas minoristas españolas. El mercado estaba esperando que la caída fuera menos grave, a un 3.3%. Vámonos con... le cuento nada más cómo están las ventas minoristas, pues ya que estoy hablando de ellas en España, también en Estados Unidos. Las ventas minoristas de cadenas allá en lo que es Estados Unidos bajaron 1.5% en las primeras 4 semanas de septiembre con respecto al periodo comparable de agosto, de acuerdo con la Redbook Research. El índice declinó en línea con lo que se estaba esperando. Las ventas de la Redbook Research también mostraron estacionalmente ajustados ventas para el periodo, una mejora del 1.2% con respecto al año anterior, también en línea con las expectativas del mercado. Ahora sí, vámonos a un corte comercial y de regreso. El Banco Central de India recortó este martes la tasa de interés más allá de lo que el mercado estaba esperando, y bueno, pues los comentarios del gobernador del Banco de India decían, ¿sabes qué? Es que la economía sí se está desacelerando. Además de esto, también el señor Charles Evans de la Reserva Federal piensa que no sería justificado subir los tipos de interés hasta el próximo año. Y la Unión Europea publica el día de ayer en la noche los detalles de la nueva regulación para los mercados de materias primas. Todo esto y más de regreso de este corte comercial en el tercer bloque de Punto 9, que ya regresa.
Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados. En Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Gracias por estarnos acompañando en esta jornada del día de hoy, de este día 29 de septiembre. Ya ando ahí de regreso otra vez, perdón que se me reinició aquí la parte donde tengo el chat. Pero bueno, oiga, el día de hoy, le decía yo, del Banco Central de India recortó este martes su tasa de interés, un movimiento que la mayoría de los economistas estaba esperando, pero fue más amplio de lo que estaban esperando. Recortó por medio punto porcentual la tasa para dejarla en el 6.75%, con lo que completa ya una reducción del 1.25% en la tasa repo de corto plazo allá en lo que es India. La reducción, le digo, pues estaba siendo esperada por 11 de 13 economistas que había encuestado el Wall Street Journal. Sin embargo, calculaban un recorte de un cuarto de punto ahorita y otro recorte antes de que terminara el año fiscal en marzo. Sin embargo, bueno, pues se ve que el señor Rajan, el gobernador de la Reserva de la India, pues se vio tiene una percepción menos optimista de la economía, y bueno, pues dice que desde la última revisión la mayoría de las condiciones para más acomodación pues aparecían como viables, y esto pues lo dijo también subrayando que la actividad económica sigue siendo débil en la India. Así que bueno, pues ahí tiene usted en lo que es esta tema, donde por ejemplo también se mencionó que la inflación tocó un mínimo de 9 meses en agosto, y esto a pesar de dice la mala distribución de la temporada de lluvias, la inflación en los alimentos, que bueno, pues de alguna manera dicen han sido contenidas por las acciones de el Banco de la Reserva de India. El Banco Central dijo este martes que pues rebajaría también su pronóstico de crecimiento para este año fiscal, el cual termina en marzo, a un 7.4% de crecimiento desde el 7.6%, y pues con unas elecciones claves para el próximo mes. Los políticos estaban pues buscando la manera de impulsar el crecimiento, y con esto aumentaron la presión al señor Rajan para recortar las tasas, esperando que esto pudiera revivar la producción y recortar el desempleo, pues digamos lo suficientemente rápido como para beneficiarse y buscar una reelección. Pero en fin, es lo que estaban describiendo de la situación allá en la India el día de hoy. Y continuando con más información, también el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo este lunes que podría no estar justificado subir los tipos de interés hasta bien entrado el año próximo, debido a que la tasa de inflación permanecería continuamente por debajo de los niveles deseados. Antes de subir los tipos me gustaría tener más confianza de la que tengo hoy en que la inflación regresará a acelerarse, dijo Evans. En su opinión, pues también dice habría que esperar hasta mediados del próximo año para que los efectos negativos de la caída de los precios de la energía y la fortaleza del dólar se disipen lo suficiente como para empezar a ver una tendencia de crecimiento sostenida en la tasa de inflación subyacente. Luego de su despegue, creo que sería apropiado entonces sí subir los tipos de interés de manera muy gradual, señalaba Evans. Estas palabras forman parte de los extractos de su discurso que preparó para el foro de empresarios en la Universidad de Marquette de Milwaukee. Evans es contrario a subir los tipos de interés durante un tiempo, al considerar que aunque la Fed ha estado logrando progresos en el mercado laboral, no ha logrado avances
en el tema de la inflación para regresarlo cerca del 2%. La mayoría de los miembros de la Fed todavía espera que los tipos de interés aumenten este año, aunque Evans pues dice que no cree que la tasa de inflación alcance el nivel del 2% hasta finales del 2018, pero se mostró más optimista en cuanto al tema de las contrataciones. Y siguiendo con más información, el día de hoy, fíjese usted que le comento una nota que ayer habíamos platicado ya cuando nos estábamos despidiendo de la jornada, para que la gran parte de la gente que nos escucha en vivo pues se pudiera enterar, y también la gente que nos escucha a través de YouTube. Fíjese que después de meses de retrasos, la Unión Europea publicó los detalles de la nueva y dicen exigente regulación financiera para los mercados de materias primas, acabando así con más de un año de incertidumbre sobre cómo se aplicarían las normas. Esta legislación fue concebida a raíz de la crisis financiera y tiene como fin, dicen, incrementar la supervisión regulatoria de los mercados de renta fija y materias primas, así como trasladar más instrumentos financieros a pisos de remate. Sin embargo, ha despertado las críticas de los gobiernos nacionales y los agentes del mercado, que están preocupados porque la nueva regulación podría aumentar los costes y con esto disuadir a actores clave, dificultando más a compañías como por ejemplo las aerolíneas o las empresas de servicios básicos a gestionar su riesgo. El pasado ya nos ha enseñado que se necesita un cambio para que los mercados sean más transparentes, eficientes y seguros para invertir, decía Stephen Mayor, presidente de la Autoridad Europea de Valores de Mercados, la ESMA. Y bueno, pues este organismo sería el encargado de redactar los detalles técnicos de la legislación. Esto supondrá un cierto coste, pero no deberíamos de olvidar el otro término de esta ecuación, que son los grandes beneficios que unos mercados más seguros y sólidos proporcionan a todos. Eso era lo que decía, digamos, contestando a estas críticas, ¿no?, de los agentes de mercados que están preocupados especialmente por los límites de las posiciones y sobre si la nueva legislación les exigiría estar autorizados como firmas financieras, obligándoles entonces a tener capital de reserva como lo hacen los bancos, por ejemplo. Está claro que la legislación podría provocar una cascada de efectos negativos que finalmente tendrían como resultado un incremento sustancial de los costes de los consumidores y las empresas en Europa, señalaba por ejemplo la Federación Europea de Comerciantes de Energía. Según los estándares técnicos publicados este lunes, los límites de posiciones se fijarían dentro de un rango de entre el 5 y el 35% del interés abierto de un derivado, pero los casos específicos a los se determinarían por los reguladores nacionales. Si el negocio de operaciones especulativo de una firma superara cierto nivel que variara de mercado a mercado, podría estar sujeto a la regulación financiera, o sea, estas nuevas leyes. Si más del 10% del negocio total se considera especulativo y no enfocado a gestionar el riesgo mediante coberturas, la compañía también tendría que ser autorizada de acuerdo con esta nueva forma normativa. Todavía estas nuevas reglas deberán de ser aprobadas por la Comisión Europea y en caso de que así fuera, entrarían en vigor a principios del 2017. Bueno, pues así las cosas allá en lo que es la eurozona. Y continuando con más información, tenemos ahí un poquito de brinco en el mercado. Vemos un repunte en el yen japonés en esta mañana y esto viene acompañando a el dato del Conference Board que dice que la confianza del consumidor en Estados Unidos quedó en 103 para el mes de septiembre. Esto mejorando desde el 101.3 de agosto. Repito, la confianza del consumidor según el Conference Board queda en septiembre en 103.0, mejorando al 101.3 de agosto. Y déjenme ponerle un poquito de contexto a este tema. El mercado estaba esperando una caída a 97.0, así que bueno, pues sorprendentemente bueno el dato de confianza del consumidor según el Conference Board allá en los Estados Unidos, lo cual pues acerca, ¿no?, el tema de una posible subida de los tipos de interés, pero también por el corto plazo pues pareciera ser que está ayudando a el repunte en las acciones en Estados Unidos, lo cual de alguna manera compite con los bonos en el corto plazo, en lo que eso se define, digamos, y por lo tanto estamos viendo en este momento todavía una reacción en contra del dólar
a consecuencia de este buen dato del Conference Board allá en los Estados Unidos. ¿Qué más le puedo contar sobre este tema? Creo que las expectativas quedan en 91.0, ese sí por debajo del 91.6 de agosto. Entonces la situación actual, también tenemos la situación actual, 121.1 en septiembre, mejorando a los 115.8 de agosto, y las expectativas 91.0, cayendo por debajo del 91.6 de agosto. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice el Conference Board el día de hoy. En las expectativas de inflación a 12 meses queda en el 5.2 en septiembre, desde el 4.9 de agosto. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice el día de hoy. Hay cambios a positivo tanto en el Dow Jones como, bueno, el Dow Jones ya estaba en positivo, en el Standard & Poor's y en el Nasdaq suben a territorio positivo después del tema del Conference Board. Y también dicen por acá, plenitud de empleo 25.1, por arriba también del 22.1 de agosto. Bueno, pues ahí tiene usted los datos de esta encuesta del Conference Board el día de hoy. Siguiendo con más información y ya para terminar el programa del día de hoy, fíjese usted lo que dice Pierre Moscovici, el comisario para Asuntos Económicos de la Eurozona. Pierre Moscovici dice que los países de la Eurozona deberían de tener un ministro de finanzas unificado. En declaraciones al think tank Bruegel, allá en Berlín, Moscovici respaldó una idea de un informe que ya se había preparado por la Unión Europea y se había publicado en junio, diciendo que las decisiones económicas de la Eurozona pues deberían o necesitan que tengan un representante con carácter de ministro de finanzas de toda la Comisión Europea en las reuniones del Eurogrupo, que es estas reuniones semiformales que se hacen cada mes, ¿no? Donde se reúnen los ministros de finanzas de los 19 países que comparten el euro, y que esta es la forma o el mecanismo en el que actualmente toman sus decisiones. No hay mucha claridad en la legislación actual sobre qué tanto participa la Comisión Europea en estas reuniones del Eurogrupo. Nada más dice que la Comisión Europea participará en el Eurogrupo, pero no dice en qué medida. Y entonces sobre esto dice Pierre Moscovici: creo que el papel ejecutivo de la Comisión Europea debería de ser mejorado dramáticamente, teniendo un representante que fuera el ministro de Finanzas de la Eurozona. El ministro de Finanzas estaría en la primera línea para manejar crisis en representación de la comunidad que comparte el euro, y debería de poder recurrir a los recursos financieros disponibles para la zona euro, dijo el señor Pierre Moscovici, agregando que se necesitaría una creación democrática, de ser así, de este puesto. Tiene usted lo que dice Pierre Moscovici. Yo la verdad es que le podría adelantar que me parece que no va a funcionar, porque ahí sí me parece que vendría estando en exceso. Si vamos a tener ministros de finanzas locales, ¿no? Si todo mundo cede ese organismo, entonces ahí sí funcionaría un solo Ministerio de Finanzas, pero de otra manera la verdad es que lo veo bien complicado. Y ya para terminar, le cuento el chisme. Fíjese que los fiscales de Saxonia Baja anunciaron este lunes que han abierto una investigación al exconsejero delegado de la Volkswagen, Martin Wittenkorn, que lo están investigando con relación al escándalo de la trampa que tenían, ¿no? El cheating de los resultados de polución que tenían los vehículos diésel de Volkswagen. Wittenkorn dimitió como consejero delegado, o CEO, de la Volkswagen la semana pasada, si usted la recuerda, después de que se hiciera público y reconocieran los resultados de una universidad que corroboró los señalamientos que hacía una ONG sobre que los resultados de las pruebas de contaminación estaban falseándose por un algoritmo dentro de las computadoras de los motores a diésel, una tecnología que presumía mucho Volkswagen. Y el eje de la investigación sería aclarar quién es el responsable del fraude
que permitió a los vehículos Volkswagen tener un mejor rendimiento en las pruebas de emisiones que en realidad, ¿no? En la carretera, ya cuando el conductor le exige al motor. Volkswagen informó que 11 millones de automóviles en todo el mundo estarían afectados por esta trampa. Winterkorn renunció a su cargo la semana pasada, diciendo que aceptaba la responsabilidad de estas irregularidades, pero que él no era consciente de la mala praxis por parte de la Volkswagen. Miembros clave del Consejo de Administración de Volkswagen también señalaron la semana pasada que piensan que el señor Winterkorn desconocía la manipulación de los datos de emisiones. Bueno, pues ahora ya en Alemania están investigándole por fraude. Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Gracias por la compañía. Lo espero en un rato más en la charla de esta mañana, si me está escuchando en vivo. Y si me escucha en una versión grabada, que tenga muy bonita tarde, noche, a la hora que nos esté escuchando. Nos vemos el día de mañana. Pásala bonito. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.